Hace años en Yoigo empezamos a pensar y actuar de una forma diferente. Pensamos, ¿y si pudieras sumar líneas de fibra para compartir el gasto con quien quieras? ¿Y si impulsamos a las personas que quieren cambiar el mundo? Y así, cada día, somos más los que pensamos y actuamos para que todos ganemos. Pienso, luego... IG te ofrece este espacio. Trabajar con ayuda de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. También saludo ya a Domingo Soriano, que nos escucha. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias también a ti por acompañarnos desde Value School, como cada semana. Luis Alberto Iglesias, ¿cómo vas? Todo bien, Luis Fernando. Muchas gracias por estar también con nosotros. Y hoy saludamos a un amigo de este programa, responsable de relación con inversores de Amiral Gestión, Pablo Martínez Bernal. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Luis Fernando, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias, muy contento de tenerte con nosotros esta semana para tratar de un tema que sé que te gusta especialmente, que sé que eres un gran experto, aunque a ti, con tu modestia, no te suele gustar reconocerlo, pero lo eres, y yo creo que además es un tema muy pertinente. Retomamos la figura de Charlie Munger y en un día muy especial también al hilo de todo lo que sucede estos días en el mercado. Así que, como ya estamos todos, comenzamos. Y la verdad es que durante estas semanas estamos tratando de analizar desde el punto de vista de la divulgación, desde el punto de vista del aprendizaje, de la formación, de la educación financiera, todo lo que sucede en los mercados, esos vaivenes, esa fuerte volatilidad, esas caídas asombrosas en la renta variable. Y nos hemos fijado cómo lo hacen diferentes sectores, cómo está impactando en diferentes productos que nos llama mucho la atención, como pudimos analizar la semana pasada con el precio del petróleo, o como hemos hecho también con las estrategias en gestión pasiva o las estrategias en gestión activa. Nos han enseñado grandes inversores cómo se pueden encontrar buenas oportunidades, cómo tenemos que mantener nuestra estrategia a lo largo del tiempo, tratar de no ser presas del pánico para mantener nuestras estrategias, insisto, en rentabilidad, sobre todo en ese futuro, en ese largo plazo que nos marcamos. Pero en esta ocasión yo creo que es un momento paradigmáticamente ideal para poder fijarnos ya no solo en sectores, sino en productos, sino también en cómo lo hacen y en cómo lo han hecho y en cómo está afectando todo lo que sucede a grandes inversores de los que hemos hablado y mucho aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Con Pablo Martínez Bernal hace unas semanas estuvimos hablando de uno de esos grandísimos inversores que nos ha dado y que, pese a ser contemporáneo, ya es pues uno de los grandes inversores de la historia. Es esa dupla de Warren Buffett como oráculo de Omaha en Berkshire Hathaway, Charlie Munger, el gran compañero de Warren Buffett, el gran amigo y dupla, como digo, que permite y que ha permitido a Berkshire Hathaway, según nos contaba en el anterior programa Pablo Martínez Bernal, pues obtener buena parte de los grandes resultados que han obtenido. Bueno, pues Berkshire Hathaway, esa gran compañía, de la que todos podríamos ser accionistas, de hecho algunos de nuestros colaboradores lo son, y el fondo al que representa precisamente Pablo Martínez Bernal tiene posiciones importantes en Berkshire Hathaway, pues también ha sufrido con esta gran crisis del coronavirus. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han explicado? Porque la semana pasada tenían su particular reunión anual con los accionistas y de la que han estado muy pendientes también nuestros colaboradores, de la que hemos estado muy pendientes en Tu Dinero Nunca Duerme. Yo creo que es un día muy especial, un día, como digo, paradigmático para poder analizar con tranquilidad y con los expertos que mejor conocen a Buffett, que mejor conocen a Munger, cómo está afectando esta crisis y qué es lo que está haciendo el oráculo de Omaha. Pero antes de arrancar con Pablo Martínez Bernal la tertulia, vamos a buscar la lección de Llamas y la pizarra de Domingo Soriano. Manuel Llamas, tiempo de tu lección, y para el día de hoy estaba yo en la introducción, Manuel, recordando cómo la semana pasada fue esa reunión con accionistas de Berkshire Hathaway, que se ha visto afectada también por esta fuerte volatilidad, estas caídas enormes de los mercados, esta gran crisis del coronavirus, pero
digo, bueno, vamos a ver si Manuel nos puede dar un poco, al menos, los grandes titulares de qué es lo que le ha pasado a la compañía en este tiempo de crisis del coronavirus. Bueno, pues, ¿qué piensa el mejor inversor de la historia sobre la crisis del coronavirus? ¿Cómo ver el comportamiento de los mercados? Pues, como bien comenta Luis Fernando, Berkshire Hathaway, el holding del ya mítico inversor estadounidense Warren Buffett, celebró su junta anual de accionistas el pasado fin de semana y las palabras del oráculo de Omaha pues no han pasado desapercibidas. De hecho, han sido seguidas en detalle por muchos analistas y ahorradores, ávidos de conocer su valoración y perspectivas sobre el mercado. Y la verdad es que no defraudó, ya que dejó algunos grandes titulares e ideas a tener en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, destacó la siguiente afirmación: el mundo ha cambiado. Buffett, que recientemente declaró que nunca antes había enfrentado a un escenario como el actual, destacó que en algunos sectores e industrias la oferta y la demanda han cambiado de forma estructural, de modo que no recuperarán la normalidad, al menos a corto y medio plazo. Uno de esos sectores es sin duda el del transporte y muy especialmente el de las aerolíneas. Buffett mantenía grandes posiciones en aerolíneas norteamericanas de primer nivel, tales como Delta Airlines, American Airlines, Southwest Airlines o United Airlines. Pues tras el estallido de la pandemia, lo que ha hecho Buffett básicamente es vender todas sus acciones, incluso a costa de perder dinero. La industria de las aerolíneas, dice este mítico inversor, ha cambiado de forma drástica y eso significa que no atisba una pronta recuperación del sector. Y algo similar sucede con el mercado de oficinas. Según Buffett, la oferta y la demanda del espacio de oficinas puede cambiar de forma muy significativa. Muchas personas se han dado cuenta de que pueden teletrabajar o que existen otros métodos para llevar a cabo sus negocios, para dirigir sus negocios. Cuando ocurre un cambio en el mundo, te adaptas a él, según señaló el inversor. Otro dato a tener en cuenta es que mantiene más de 137.000 millones de euros en cash, es decir, en dinero contante y sonante, a la espera de oportunidades para salir de compras. La parte negativa de este dato es que por el momento el mejor inversor del mundo opta por la cautela, después de que su holding registrara una pérdida, atención, de 50.000 millones de dólares en el primer trimestre, lo cual es un récord histórico. Pero la buena noticia es que Buffett aprovechó también esta junta de accionistas para reafirmar su optimismo, ya que confía plenamente en que la economía, al menos la de Estados Unidos, se recuperará de este golpe. Aún así, los detalles e interpretación de sus palabras se las dejamos mejor a nuestro invitado de hoy, que es sin duda uno de los mejores conocedores de Buffett. Bueno, como decía Manuel, uno de nuestros invitados hace bien poco, el que apueste contra la humanidad, que sepa que pierde, ¿no? Este podría haber sido otra de las de las frases o de las afirmaciones que pronunciara Buffett este pasado fin de semana. Pero bueno, nos quedamos con estos datos que nos ofreces, Manuel, y nos vamos a buscar los consejos de Domingo Soriano. Domingo Soriano, ¿qué acostumbrados estamos a que cuando vemos este tipo de caídas en distintos fondos de inversión, caídas que suelen ser generalmente muy coyunturales, muy pegadas al corto plazo y por diferentes motivos que son efectivamente, y valga la redundancia, muy coyunturales, vemos grandes titulares en la prensa de no sé quién pierde su toque, a tal gestor ya abandonó su estrella. ¿Podemos decir lo mismo del mayor y el mejor inversor de la historia, Warren Buffett, después de estas pérdidas? Bueno, a ver, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista primero del propio Buffett, que como siempre es cauteloso, modesto y bueno, anda con pies de plomo, porque él mismo en una de las frases he estado recopilando así un poco algunas de las cosas que fue diciendo en la conferencia, y creo que la que más me gustó fue una que se refería a las propias acciones de Berkshire Hathaway y decía, traduzco más o menos en inglés, pero venía a decir: no creo que las acciones de Berkshire ahora mismo sean más atractivas o merezcan más la pena de lo que eran hace 3 o 6 meses. Unas acciones que han sufrido una corrección importante, de hecho, un poquito superior a la del índice. Con lo cual, fíjate, el propio Buffett asume que lo que ha ocurrido en estos meses es extraordinario y que supone no solo una cuestión de, bueno, un movimiento brusco del mercado un poco motivado por esa locura de la que a veces hablamos, sino que realmente estamos ante una situación que va a hacer que caigan los beneficios de las empresas y que algunas de esas valga menos, y asume que su propia cartera está en esa situación, con lo cual, como siempre, moderación y bueno,
prudencia, ¿no?, en sus declaraciones, con lo cual el propio Buffett te está diciendo, no es que diga que no compres sus acciones, pero sí dice, cuidado, estamos ante un momento peculiar y un momento peligroso. El dato que daba Manu, el hecho de que Warren Buffett tenga esa enorme cantidad de cash disponible, también nos hace ver que él, a pesar de esas caídas, quizás piensa que puede haber recorrido más a la baja, o quizás piensa que el riesgo de comprar en estos momentos no merece la pena o no ve oportunidades tan claras, porque veníamos de un mercado muy alcista, sobre todo en Estados Unidos, que es donde él fundamentalmente invierte, veníamos de un mercado muy alcista y quizás él piensa que las bajadas no han sido lo suficientes para compensar dos tendencias. Una, la propia que derivaría de un ajuste de ese mercado alcista, y en segundo lugar, la que se genera de este coronavirus. Y dicho esto, si tú me dices, pero a ti, ¿el pálpito cuál es? Y mi pálpito es que ahora mismo tenemos 137.000 millones de razones más para ser optimistas o confiar en Warren Buffett, porque si el mejor inversor de la historia, no solo Buffett, también Munger y el equipo que han ido construyendo, al final no pensemos que esto han sido solo ellos dos, que también, pero probablemente en los últimos años también ha sido mucha parte de ese equipo que han ido construyendo. Si tienen esa cantidad de dinero para invertir, probablemente lo van a hacer bastante bien, probablemente lo van a hacer mejor que la media del mercado y probablemente van a saber encontrar oportunidades. Por eso es cierto que hay un puntito de pesimismo, porque si ni siquiera ellos han visto oportunidades en estos meses, es que a lo mejor, sobre todo en lo que respecta al mercado americano, quizás en otros mercados la visión sería diferente, pero sobre todo en el mercado americano, pues a lo mejor hay un ajuste mayor, pero si hay alguien que vaya a aprovechar bien ese ajuste, si a mí me preguntas, yo te diría que sí, yo seguiría confiando en que uno de los que mejor lo va a aprovechar es él, con las limitaciones también, que ya hablaremos de, claro, una persona con esa. Él decía algo así también en la conferencia, como que no es lo mismo que si él tuviera 5 millones de dólares en vez de 137.000 millones, que probablemente sí que habría invertido. Claro, ahí también sí, claro, hombre, es que tiene es un verdad, montón de millones de razones para mantenerse con las manos quietas. No, hombre, y porque ya no puede acceder al mismo tipo de compañías, el mismo tipo de inversiones, ahí hay muchas cuestiones que ahora podremos tratar, pero nos volvió a dar muchísimos titulares interesantes. A mí este programa es de los que más me apetece de las últimas semanas, porque con un buffetólogo como Pablo y un manguerólogo, pues vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, pues nos vamos ya a disfrutar, sin esperar ni un minuto más, nos vamos ya a la tertulia. Luis Alberto Iglesias desde Value School, programa desde luego de colección de nuevo el que tenemos en el día de hoy, porque si uno dice vamos a hablar de Buffett, vamos a hablar de Munger, vamos a hablar de Berkshire Hathaway, ¿a quién se te viene a ti la cabeza el primero para poder hablar de esto? Bueno, pues a Pablo, que para eso le hemos traído ya varias veces a tocar estos temas. Ha hecho con nosotros los programas sobre los que acabamos de hablar, pues es el programa de Berkshire y el programa de Buffett, y yo me voy a centrar en el programa de Munger, que es el que tenemos entre manos, pero bueno, Pablo, es obligado que te pregunte, haznos un poquito tu pequeño resumen de la conferencia de la semana pasada de accionistas de Berkshire, y si os parece, chicos, ya le lanzo la primera pregunta para que responda después sobre Munger. Pablo, después de que nos hagas tu resumen, te querría preguntar por este concepto que yo encuentro a menudo asociado a Charlie Munger y a su sapiencia, ¿no?, sus aportaciones, que es el concepto de modelos mentales, ¿de acuerdo? Me gustaría preguntarte en qué consisten y qué valor tienen para una persona, porque entiendo que no solamente son beneficiosos para inversores, ¿verdad? Sí, correcto. Empezando por en primer lugar, daros las gracias una vez más por contar con nosotros, y contestando a la pregunta me encantaría que esto fuese en persona, pero una sopa con murciélago tomada hace 4 meses nos lo estoy pidiendo. Pero bueno, contestando a la primera pregunta de Luis Alberto, efectivamente el concepto de modelo mental no es más que una representación de un concepto en nuestra cabeza. Se podría decir que son como herramientas que tenemos a disposición nuestra. Cuantas más herramientas tengamos, mejores seremos resolviendo problemas y entendiendo la realidad del mundo. Y esas herramientas son lo que Charlie Munger llama modelos mentales. Pues si tú, por ejemplo, conoces
hay en todo tipo de disciplinas, en matemáticas, en todas las ciencias. Si tú conoces, por ejemplo, la teoría de la evolución, pues puedes aplicarla quizás en otros ámbitos. Entonces, es un concepto que Charlie Munger, en el que él ha puesto mucho énfasis, que así de primeras puede parecer como bastante obvio, pero si realmente entiendes lo que trata de explicar en profundidad, en resumen, te está sugiriendo que trates de familiarizarte mucho con 50, 100 modelos mentales que podemos beneficiarnos mucho de conocerlos, y gracias a tenerlos presentes en nuestra cabeza, pues nos va a ayudar a resolver problemas mejor en nuestro día a día. Esto no simplemente trata de invertir, sino de desenvolverte mejor en la vida, tomar mejores decisiones, equivocarte menos. De hecho, uno de los modelos mentales que él utiliza mucho es, por ejemplo, el de invertir los problemas, darlos la vuelta, inspirado en Carl Jacobi, un famoso matemático. Lo que te sugiere es, en vez de preguntarte qué tienes que hacer para tener éxito, pues pregúntate qué hay que hacer para fracasar y evita todo eso. Es un concepto muy, muy potente y que, de hecho, todo el mundo puede utilizar en su día a día, y probablemente el desenlace sea mejor si te planteas las cosas al revés que si lo haces de primeras. Bueno, y Pablo, tú que has estado muy pendiente de lo que ha sucedido este pasado fin de semana en la primera conferencia de Berkshire Hathaway, que no es presencial, es la primera en la que no tenemos a Munger, que es el protagonista del programa de hoy. Sí, efectivamente, por cuestiones de salud y de seguridad, lo explicó Buffett al inicio de la conferencia, que de hecho le hizo mucho la pelota, como le suele gustar hacer por la admiración que le tiene, igual que yo les tengo admiración a ellos porque he aprendido mucho de los dos. Munger no debía de estar en la conferencia, porque recordemos que él vive en Pasadena, en Los Ángeles, y Omaha está en Nebraska. Entonces es un vuelo absolutamente innecesario, teniendo en cuenta que no iba a haber asistentes. Estaba retransmitido por Yahoo Finance. Sí que se les podría haber ocurrido, no sé, con el auge de Zoom, el haber hecho un Zoom con Charlie Munger desde casa, pero probablemente era demasiado complicado para Munger. Estos temas de las tecnologías no los lleva muy bien. Munger, que le gusta tener todas las disciplinas y aprender de todas las disciplinas, de momento las skills tecnológicas parece que no son su fuerte. Sí, la teoría se la sabe muy bien. Él se jacta de decir que te puede explicar, te puede hablar durante horas de cómo funcionan los ordenadores y de la inteligencia artificial, de lo que quieras, con cierta sofisticación tecnológica, pero en la práctica no la lleva muy bien. Pues los principales puntos, Manuel ha mencionado esas pérdidas de 50.000 millones, pues hay que matizar que evidentemente, como desde un punto de vista contable, el valor de la cartera de compañías cotizadas de Berkshire Hathaway es muy grande, y esas compañías pues van fluctuando con el mercado, se tiene que reflejar si aumentan de precio una plusvalía, y si un incremento en su valor contable, y si caen en bolsa, como ha sucedido por culpa de las caídas generadas por el COVID, se tiene que corregir eso contablemente. Pero no es que Berkshire Hathaway haya perdido 50.000 millones de dólares. Dentro de unos meses o de unos años ese valor se recuperará. El principal punto, yo creo que es un poco triste, pero es que fue bastante aburrido. Es decir, que pierde mucha agilidad y un poco de sustancia el que no estuviese Charlie Munger y que no estuviesen los asistentes habituales. Así que ha sido una conferencia un poco agridulce. Lo más destacado de lo mencionado es, en primer lugar, que efectivamente con 135.000 millones 37.000 millones más o menos que tiene Warren Buffett a disposición en tesorería, no han comprado absolutamente nada. Entonces, como se suele decir, pues no observes lo que digo, observa lo que hago. Entonces, lo que ha hecho Warren Buffett es no comprar nada. No solo no comprar ninguna compañía de un tamaño relevante, sino que encima ha vendido. Él ha confesado
que ha cometido un error con el tema de las aerolíneas. No le duelen prendas siempre que se equivoca en reconocerlo, y lógicamente las circunstancias del COVID-19 pues han alterado lo que es el negocio tradicional de las aerolíneas. Manuel ha mencionado antes todas las en las que estaba invertido, que pues son las 4 principales compañías de aerolíneas de Estados Unidos, y curiosamente esto se anunció el sábado, era una primicia, por así decirlo, que había deshecho al 100% la posición en todas ellas. Es algo que no se sabía con respecto al último la última información pública que había de la cartera de Berkshire Hathaway. Pues ¿qué hicieron el lunes todas esas aerolíneas mencionadas? Pues caer, tengo aquí el pantallazo, pues un -13, American Airlines caía, United Airlines también -13,52, Delta Airlines -14, Southwest Airlines -9, JetBlue -11. Es decir, que bueno, pues todas las compañías, JetBlue creo que no la tenía él en cartera, pero también se vio afectada. Pues eso se puede decir de broma que es como la prima Buffett, es decir, que cuando Warren Buffett invierte en una compañía, pues de repente el mercado empieza a decir, joder, pues igual esta empresa es más atractiva de lo que pensaba, y del mismo modo cuando se va del capital, los inversores pueden interpretar que está viendo más cosas que a lo mejor ellos no ven. En fin, él se puede equivocar. En este caso, quizás ha cometido el error. Nosotros en Amiral Gestión también estábamos invertidos en una compañía que se llama EasyJet y que todo el mundo conoce aquí en Europa. Y bueno, pues el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 2 meses, con lo cual el sector de aerolíneas, sabéis que están esperando ser rescatadas en los principales países occidentales, porque sin pasajeros, o sea, si ya de por sí el margen de las aerolíneas es bajo, si encima después de esta congelación de la actividad les fuerzan a hacer una apertura con 1/3 del pasaje y cosas así que se plantean bares y restaurantes en España, es que no salen las cuentas. Ellos van a lo mejor de 100 asientos, el margen lo tienen en los 2 últimos que consiguen llenar. Manuel. Buffett dio alguna pincelada sobre la situación actual. De hecho, es curioso porque aparte de ser la primera conferencia en la que no asiste presencialmente Munger, ha sido la primera vez, creo recordar, que Buffett ha hecho como una especie de exposición con diapositivas, cosa que es algo inédito, sí. No solo en sus juntas de accionistas, sino que Buffett lleva dando clases desde hace décadas y que jamás ha utilizado diapositivas. Y en esa exposición se refería a situaciones terribles que a lo largo de la historia, especialmente de la historia de Estados Unidos, en referencia a la gripe del 18, la gripe española del 18, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión, el crack del 29, muy concreto. Sí. ¿Cuál es tu valoración sobre la perspectiva que tiene tanto Buffett como Munger, que recientemente concedió una entrevista en el Wall Street Journal sobre la crisis del coronavirus? ¿Están preocupados? ¿Consideran que puede haber una especie de gran depresión o son más optimistas? Sí. Hombre, evidentemente no se mojan por razones obvias de si estamos al borde de una gran recesión. Son transparentes en el sentido de que dicen que están muy preocupados. Los dos, como tú bien decías, Munger hace cuestión de un mes, una cosa así, en el Wall Street Journal y Buffett este fin de semana y también en las últimas semanas en la televisión, han reconocido que es una situación absolutamente nueva que nunca habíamos visto y que digamos el desenlace está todavía por ver. En general a los mercados no les gusta nada la incertidumbre. Si hace 4 o 5 meses el abanico de escenarios futuros estaba bastante acotado y había una probabilidad muy alta pues de no tener una recesión en los próximos 18 o 24 meses, pues ahora de repente, a raíz del coronavirus, hay muchísimos más escenarios y algunos de los más negativos pues con muchas más papeletas. Yo creo que la mayoría de los economistas hay un consenso en que va a haber una recesión, esta famosa recuperación en V. Yo creo que han sido bastante transparentes. En ningún momento están diciendo de esta vamos a salir enseguida. No han fijado horizontes de pues de aquí a un año esto se va a recuperar. No se han querido mojar porque saben que
que la situación que está viviendo el mundo y sobre todo lo que va a suceder en los próximos meses y en los próximos años, ojalá nos equivoquemos, pero no es muy halagüeña. Nos encontramos las principales economías con un nivel de endeudamiento muy fuerte. Precisamente en Estados Unidos el beneficio por acción ha crecido mucho, pero los beneficios empresariales que se generan dentro de Estados Unidos no han crecido desde el año 2012. Es decir, que la mayoría del crecimiento del beneficio por acción, que es una de las métricas que más puede justificar que las bolsas suban, ha venido sobre todo por recompras de acciones masivas, que es algo que se para ipso facto a raíz de esta situación. Y de hecho a las compañías no solo ya no están recomprando, sino que encima están cancelando dividendos y bueno, nos encontramos ante un escenario bastante preocupante. Él incluso pues aventuraba a decir con respecto a las aerolíneas que él tiene serias dudas de que parte de la actividad se recupere. Es decir, el mundo post-COVID-19 en algunos aspectos a lo mejor hemos visto máximos históricos en según qué negocios o qué sectores. Yo creo que el mundo seguirá viajando, pero quizás los viajes de negocio, por ejemplo, pues se racionalicen bastante más. La gente se está dando cuenta que a lo mejor no tenía que consumir tanto. Eso cada uno yo creo que sí que puede traerlo o sentirse cercano a, oye, yo ¿qué va a cambiar en mi comportamiento, en mi consumo de aquí a futuro? Y yo creo que todos en mayor o menor medida un poco vamos a alterar nuestros hábitos de consumo. Luigi. Perdón, Domingo, que me habías pedido tú la palabra. Vale. Perdón, no, que fíjate que más que el hecho de vender, de lo que se lee mucho es del hecho de que no estén comprando nada. Es decir, sí, exacto. El primer trimestre, porque el primer trimestre creo que ha sido históricamente el trimestre en el que más entrada neta, digamos, de ventas respecto a compras han tenido en la compañía. Yo leía muchos análisis, está todo el mundo dándole vueltas. Mucha gente fijándose en Munger, curiosamente. Leía un análisis, no sé si en Forbes o en Bloomberg, una de las dos, en la que decían algo así, que esto que le pega mucho a Munger, el concepto de coste de oportunidad, también de la cuestión de decir, puede haber oportunidades buenas, pero perder el dinero, perder la oportunidad de esperar a que otras cosas sean incluso mejores, también ahí podríamos estar perdiendo. Pero claro, lo que eso significa es que ese discurso de Buffett, de no apuestes nunca contra Estados Unidos, que lo repitió un par de veces, que es casi su mantra esencial, ¿no? Sí. Y yo estoy de acuerdo con él, que en el largo plazo apostar contra Estados Unidos es una apuesta perdedora, pero Correcto. Sin embargo, en un periodo a lo mejor de 5 o 10 años, yo creo que ellos sí que, de forma implícita, lo que vienen a decir es no hay, porque además tienen mucho, es decir, al menos entre las grandes empresas norteamericanas no vemos demasiadas opciones o pensamos que la corrección va a seguir sucediendo en los próximos meses. Es llamativo, sobre todo la comparación con 2008 y 2009, que ahí sí que parece que como que se lanzaron de rebajas con más rapidez de lo que está ocurriendo ahora. Sí, totalmente. Yo creo que la falta de visibilidad en lo que va a suceder, aunque 2008 fue de momento una caída mucho mayor en bolsa, pues de pico a suelo vimos en los principales índices mundiales caídas del orden del 50% en renta variable, que es muy significativo y algo que sucede muy poco. Sí que es cierto que fue una crisis que comenzó por como todos sabéis, dentro del sector financiero. Podríamos entrar a debatir por qué la banca de inversión y los bancos tuvieron los problemas que tuvieron, pero claramente fue una crisis que estuvo originada ahí, transmitida a través de una burbuja inmobiliaria, pero que yo creo que Buffett se sentía muy cómodo analizando esa situación, midiendo el impacto a muy largo plazo de todo lo que estaba sucediendo y apostando por invertir. De hecho, hubo mucha gente que criticó, pues quizás tienen razón, que se precipitó demasiado. Si recordáis, no sé si fue más o menos en octubre de 2008, escribió un artículo, un open editorial, si mal no recuerdo, en el Wall Street Journal, diciendo comprar América yo lo estoy haciendo. Y evidentemente el suelo de mercado se hizo, si mal no recuerdo, el 9 de marzo de 2009, con lo cual pues se precipitó mucho. No sé si a raíz de esa experiencia es por eso, por lo que ahora está no queriendo precipitarse,
o es más bien que le falta mucha más visibilidad o se siente mucho más perdido en esta situación. Yo creo que todos los inversores se tienen que sentir un poco abrumados por la complejidad de esta situación, las segundas y terceras derivadas de todo lo que está sucediendo, las quiebras de compañías que se van a producir, todos los despidos, digamos que empieza el efecto dominó, igual que se produce un círculo virtuoso cuando las economías van bien y prosperan y todos los datos son positivos, pues cuando se produce la contracción sucede justamente lo contrario. Todos los agentes económicos que a lo mejor se están planteando consumir, pues si uno se está planteando comprar un coche este año, pues por precaución, salvo que sea una persona que toma malas decisiones, pues se va a demorar esa compra. Entonces, hay muchos problemas en ese sentido. Todos conocemos personas cercanas que de una u otra forma se han visto, su bolsillo se ha visto perjudicado a nivel de ingresos, no de patrimonio. De patrimonio, por supuesto, si estás invertido en bolsa, pero a nivel de ingresos, todos conocemos gente cercana que se ha visto afectada y los que quedan por venir. La rotura o digamos los fallos de las cadenas de suministro en muchas industrias que fabrican pues productos que tienen todo tipo de componentes, pues eso también genera una problemática. Estamos viendo otra vez un resurgir del conflicto entre China y Estados Unidos. No sé, ahí el escenario es bastante complejo y sobre todo lo que nosotros estamos interpretando en Amiral Gestión es que si ves todo lo que ha sucedido desde el 1 de enero hasta el día de hoy y ves la rentabilidad year to date en lo que llevamos de año de los principales índices, nosotros pensamos, especialmente en Estados Unidos, nosotros creemos que esta nueva normalidad de que el mundo se enfrenta a una recesión global no está en precio. Entonces eso nos hace ser bastante cautelosos y coincide con lo que está haciendo un poco Buffett de tener 130 y pico mil millones de dólares y no usarlos porque no ve cosas interesantes en las que invertir. Luigi. Ser un poco el aguafiestas del programa, porque es que me interesa que nos expliques un poquito más sobre Munger, porque aquí el tiempo corre que se la pela y se nos va. A ver, con la pregunta que te lancé antes, quiero que me expliques qué es esto del efecto Lollapalooza, es una cosa un poquito rara, y después cuáles son las fuentes de las que bebe Munger, porque a pesar de que sea un sabio, que es lo que parece, un polímata, por llamarlo así, ¿no? Que sabe de todo, lo veo que es como muy campechano, es decir, es una especie de sabiduría del día a día, ¿no? Y esto del Lollapalooza me parece que puede ir por ahí, ¿no? Sí, me gusta esa manera de definirlo porque yo creo que en el mundo académico hay muchas personas que pueden ser tremendamente cultas y tú y yo, Luigi, conocemos a unos cuantos, pero hay algunos que son un poco pedantes. Entonces, a mí lo que me transmite Munger, que puede estar sesgado porque siento admiración por él, lo que me transmite él es que es una persona que lo que quiere es no ser sabio, no acumular conocimiento para luego jactarse de ello públicamente y tal, sino simplemente para tomar mejores decisiones y ser más feliz. Entonces, me parece una manera bastante acertada de abordar esa curiosidad intelectual que mucha gente tiene y a la que muchos aspiramos. Mientras que hay otros, pues les vemos en muchas tertulias y en otros foros que se nota que lo que quieren es pues llamar la atención y quedar como los más listos de la clase. Entonces, precisamente como Munger tiene ese sesgo inversor, sabe que para ser sabio e inteligente, sobre todo, hay que ser muy humilde y nunca dejar de aprender y de hacerte preguntas. El concepto que tú comentabas, Luis Alberto, del efecto Lollapalooza, que en castellano yo lo traduje en el libro de Luis Ayue como efecto carambola, no es más que la suma de diferentes modelos mentales actuando todos a la vez. Entonces, lo que dice Munger es que un modelo mental más otro modelo mental no es el impacto no es lo mismo que dos modelos mentales, sino que es algo como exponencial. Y yo humildemente traté de
aplicar ese modelo, el modelo del efecto carambola, a la crisis que vivimos, la gran recesión, la crisis que vivimos específicamente en España, pues tratando de explicar que lo que sucedió pues fue una concatenación de diferentes actores en la economía, pues por un lado los bancos centrales, por otro lado todos los promotores inmobiliarios, los bancos, el Estado, pues por ejemplo en España, no sé si la gente lo sabe, pero por la ley de suelo, todo el suelo recalificado a urbanizable, el ayuntamiento es el que emite esas recalificaciones, el 10% se lo queda automáticamente el ayuntamiento y lo puede vender a precio de mercado. ¿Qué sucede ahí? Algo de lo que Manger habla mucho, que es el poder de los incentivos. Pues si tú tienes esa ley, probablemente el legislador cuando hizo eso no se dio cuenta, pero de repente estás generando un incentivo muy perverso para que los ayuntamientos hagan urbanizable mucho más suelo del necesario y utilicen eso como mecanismo de financiación. Todos sabemos que en España tenemos suelo urbanizable pues para los próximos 20 años. Entonces, ese tipo de cosas, Manger hace mucho énfasis y la verdad que es muy interesante coger ese modelo mental del efecto carambola, porque en según qué situaciones yo creo que funciona. Se podría decir que es una especie de tormenta perfecta, cuando muchas cosas que normalmente no están juntas trabajan de forma coordinada y el efecto o el impacto que tienen es muy superior del que tendrían de forma individualizada. Pablo, por seguir un poco profundizando algo más en la figura de Manger, pero sin olvidarnos de un poco del contexto en el que nos movemos, Manger siempre ha estado interesado un poco en los mercados asiáticos, algo que coincide también un poco con la estrategia que también tenéis en Amiral Gestión. Por un lado, ¿por qué? ¿De dónde nace ese interés? Y por el otro, ¿sabes, ha dado pistas, crees que es un interés que va a mantener Manger después de que, como ellos dicen, el mundo haya cambiado? ¿También ha cambiado su interés por los mercados asiáticos? Ajá. Yo creo que su interés no ha variado, en todo caso habrá crecido. Y ese interés en Asia en general y quizás en China en particular, pues hombre, habría que preguntarle directamente, pero de todas las cosas que le hemos leído muchos, yo creo que son varios los elementos por los cuales tiene cierta predilección por Asia. En primer lugar, es un gran aficionado a la filosofía, le gusta mucho pues todo el pensamiento de los estoicos, pero también es un gran admirador de Confucio. Entonces, como sabéis, el filósofo chino de mayor influencia de la historia, eso le sesgó en la buena dirección, pues porque observa en la cultura China, pues y en general en el mundo asiático, muy buenas costumbres a nivel social, pues de ahorro, de esfuerzo y de mucho tesón, que pues yo creo que son elementos que ayudan a que los países prosperen. Y en segundo lugar, yo creo que también su interés por China ha venido, más bien por el mundo asiático, no por China, perdón, ha venido por Lee Kuan Yew, que fue el padre, el fundador de Singapur. Le encanta. Yo creo que si le preguntasen quién es su figura política favorita, probablemente diría que Lee Kuan Yew, que básicamente se encontró con un arrozal hace 60, 70 años y lo convirtió en uno de los países más ricos y prósperos del mundo, aplicando ciertas leyes un poco estrictas para los que quizás somos más liberales, pero desde un punto de vista económico y político también, un ejemplo a seguir. Y luego, en última instancia, yo también le daría bastante crédito a Li Lu, que es un inversor de origen chino, nacido en China. Era uno de los líderes estudiantiles de las revueltas de Tiananmen, refugiado político en Estados Unidos a raíz de esas revueltas,
estudió en Columbia y por suerte tuvo la posibilidad de conocer allí a Warren Buffett en la típica visita que hace, no sé si cada año, cada 2 años. Vamos, el único amigo, uno de los 2 amigos que conozco que tiene una foto con Warren Buffett estudió en Columbia, o sea que yo creo que debe de ir todos los años. Pues esta persona, Li Lu, a raíz de estudiar en Columbia, estudió Derecho, ADE y luego el MBA, o sea, estudió las 3 cosas, se hizo inversor, pasó a vivir en Los Ángeles y se ha hecho amigo de Charlie Munger. Entonces, esta persona, pues yo creo que le ha debido de abrir el mundo a China, y de hecho Charlie Munger, una de las pocas posiciones que tiene fuera de Berkshire Hathaway, aparte de acciones de Costco, es en Himalaya Capital, si mal no recuerdo cómo se llama el fondo, que es el fondo de Li Lu, y este fondo invierte fundamentalmente en compañías chinas. Entonces, por todos estos motivos y probablemente por lo mucho que ha leído de la historia de China, pues hombre, como civilización, nuestro amigo en común Luis Torras es el experto en China, pero estamos hablando de un país mundo y una civilización la más longeva de la Tierra. Entonces, algunas características atractivas tienen que tener para haber, digamos, durado tanto como imperio. Aunque sí que es cierto que los últimos 200, 300 años no han estado totalmente en el olvido, pero no hay que recordar que en los próximos 20 años, incluso menos, se podría decir que ya China va a tener la hegemonía mundial. Vamos, en términos de PIB, incluso en menos tiempo lo tendrá. Domingo. A mí me interesa mucho en esta cuestión de filosofía, porque es cierto, tanto de Munger como Buffett son tipos que los oyes hablar y más allá de las inversiones notas dos tipos sabios en el mejor sentido de la palabra, sabios que han aprendido a lo largo de su vida y que quieren seguir aprendiendo. ¿Cómo han planteado, mezclando esta parte de filosofía con la parte más de actualidad, cómo han planteado el tema de la venta de las aerolíneas? Porque tú decías antes que reconocieron su error, yo he leído también más o menos esta traducción, pero yo no sé si es un error en sí mismo, es decir, yo creo que si tú haces un análisis hace 6 meses de una aerolínea, ves que tiene buenas perspectivas, parece sensato comprar. Otra cosa es que, o sea, es imposible anticipar que va a ocurrir esto. Tú dices, ¿qué tendría que ocurrir para que esta aerolínea no gane ese dinero? Y dices, pues que el turismo mundial se hundiese el 95%. Y dices, hombre, esto es muy poco probable que ocurra. Inviertes, luego te pasa el coronavirus y a lo mejor tienes que desinvertir, pero yo no lo llamaría error, porque si no, muchas veces el inversor dice, es que me he equivocado. A veces pierdes dinero sin equivocarte, simplemente ocurren eventos inesperados y bueno, sería imposible invertir si dijeras no quiero perder nunca. Yo no sé cómo ellos lo han planteado, si lo han planteado más como un error, como un cambio de paradigma, como que no están cómodos en una situación como la actual. Sí, ellos han mencionado que es un error, fruto, pero evidentemente es fruto, como tú dices, de un cambio de paradigma que no se podía anticipar. Por mucho que yo he visto un vídeo de Nassim Taleb en 2015 diciendo exactamente que el mayor riesgo al que se enfrentan los mercados es una pandemia. El famoso TED Talk de Bill Gates también, creo que aquel año, hablando de esto mismo, evidentemente no se podía anticipar. Pero sí que es cierto que fueron un poco lentos en reaccionar, es decir, en entender y analizar la nueva situación. Entonces, quizás por eso hablan de error, pero bueno, habría que preguntarle directamente a él. Yo interpreto que hay una parte de error y una parte de cambio de paradigma, pero es razonable. Hombre, no es el sector más atractivo del mundo, y de hecho él ha invertido en las ligas y en las, digamos, aerolíneas tradicionales. Aquí en España, sin decir nombres, pues todos conocemos pues la productividad de ciertas aerolíneas en comparación con otras, y de hecho nosotros éramos accionistas de EasyJet, pero que incluso pues las compañías tipo Ryanair o EasyJet, que tienen un modelo de negocio muy diferente, con este nuevo escenario es que es muy difícil, y creemos que no está en precio lo que está por venir y lo mucho que puede sufrir el sector. No hay ningún tipo de visibilidad de con qué frecuencia se va a poder viajar, etcétera. Solo por rematar, antes de dar la palabra a los últimos turnos de palabra ya a Manuel y a Luigi, por seguir un poco en el razonamiento filosófico de si es un error o no.
Si el mercado nos sorprende y de repente el sector de las aerolíneas se adapta como nadie a los nuevos paradigmas de comportamiento y consumo y permiten que las pulsiones de viaje de la gente se puedan seguir explotando de una manera más segura y de repente plantean un modelo de negocio extraordinario, pues a lo mejor el error está en desinvertir ahora. O no porque las nuevas sean otras compañías distintas. Es muy difícil aventurarse, ¿no? Lo veo muy complicado por lo que mencionaba antes de los restaurantes y demás. Los propios restaurantes, por lo menos los que están diciendo aquí en España, te reconocen que con la normativa de la fase 2, o en fin, no hablamos de las fases, va a ser muy difícil que salgan las cuentas. Pero es que en los aviones el margen es de menos del 2%, o sea, es escasísimo. Entonces, se me hace muy difícil que sean capaces de convencer a las autoridades que les dan en última instancia la autorización de volar o no, de que lo puedan hacer con el pasaje lleno. Si las aerolíneas no pueden volar con el pasaje lleno, van a perder dinero. Entonces, yo creo que es un sector que merece la pena evitar, y hay otros muchos en donde a lo mejor pues te puedes beneficiar. Nosotros, por suerte, estábamos invertidos en una compañía que se llama HelloFresh. Pues esa compañía hace kits de comida que te envían a tu domicilio y te permite preparar comida saludable y demás. Esta compañía alemana pues se ha regularizado prácticamente un 100% en lo que lleva de año, y de hecho hemos tenido que desinvertir por no ver ya tanto potencial, tanto margen de seguridad. Entonces, bueno, pues hay que tratar de adaptarse a esa nueva realidad del mundo y ver aquellas compañías que, a pesar del COVID-19, van a funcionar más o menos con cierta normalidad. Y sobre todo a nosotros lo que nos preocupa es la solvencia financiera. Es decir, va a haber compañías que se van a topar con unas circunstancias muy adversas, y queremos tener la certeza, la seguridad de que esas compañías van a superar esto, no reforzadas, pero por lo menos que lo van a lograr superar. Entonces, para nosotros es muy importante un balance saneado. Mucho tiempo no tenemos, Manuel. Ruego pregunta rápida, y Pablo, dentro de lo posible, también respuesta rápida. Por supuesto. De todos es conocido la obsesión de Munger por la calidad. A mí me gustaría que nos definieras cuáles son esos principios de calidad que prima Munger a la hora de invertir en una empresa, y si nos puedes dar el nombre de alguno a modo de ejemplo. Sí, yo creo que la métrica que siempre más le ha gustado a Munger es el retorno sobre el capital empleado, el famoso ROCE, que al final es lo que te indica pues cuál es el retorno que tú obtienes sobre el capital que tú inviertes en un negocio. Entonces, la calidad de los negocios es, según la filosofía de Munger, que yo creo que es muy acertada, y que supone un avance con respecto a, la ciencia de la inversión, pues siempre tiene que haber cierta evolución. Si Buffett ha sido tan bueno como inversor a lo largo de su carrera, es porque no ha dejado de hacer pequeños virajes. Hay que recordar que Buffett empezó como inversor activista. Eso hoy en día pues parece impensable, pero así lo era, porque en aquel momento era lo más rentable. Entonces, el tema de la calidad es simplemente que los negocios sean muy rentables. Entonces, lo que sugiere Munger es que entre un negocio de una calidad muy buena, que genera un retorno sobre el capital excelente, y un negocio no tan bueno, que no genera un roce tan elevado, aunque el precio al que cotice ese negocio no tan bueno sea muy bajo, a largo plazo las compañías que tienen roces muy elevados marcan la diferencia. De hecho, Terry Smith, el inversor de Fansmith, que es un gestor, no se denomina como value, pero indirectamente es un inversor obsesionado por invertir en compañías de calidad, con lo cual yo le metería dentro de esa categoría. Él calculó el precio que se podía haber pagado por negocios extraordinarios, en concreto por L'Oréal, hace más de 30 años, y tú podías haber pagado 4 veces más el PER, el precio de una compañía,
que el mercado, 4 veces más, y al cabo de 30 años habías obtenido una rentabilidad superior a los índices. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que a largo y a muy largo plazo, si tú inviertes en compañías de una calidad extraordinaria, que el ROCE, ahora lo menciono, va más allá de solo la rentabilidad, te va a ir muy bien. Entonces, la circunstancia, la característica que además del ROCE hay que buscar y que Munger busca activamente, son negocios con ventajas competitivas o fosos defensivos, como lo traduje yo en el libro de Pat Dorsey, o moats, que es como se llama en inglés. ¿Y eso qué significa? Pues empresas que tengan la capacidad de obtener un retorno sobre el capital empleado superior a la industria, superior a la media, pero que además lo puedan mantener en el tiempo. A ti te da igual que un negocio genere una rentabilidad sobre el capital empleado del 50% si solo lo puede hacer 5 años, y a partir del 5.º año te hace una que hace el resto de la industria. Lo interesante es empresas que durante décadas puedan hacer eso. ¿Qué compañías han logrado hacer eso en los últimos años? Pues fundamentalmente la característica que prácticamente todas ellas tienen es lo que se llama el pricing power o fijación de precios. Las empresas que, como explica Munger y Buffett en tono de broma, cuando las empresas tienen que hacer un comité antes de subir los precios y están llenos de dudas y de incertidumbres, pues eso no es un buen negocio. Mientras que las empresas que de forma decidida suben los precios por encima de la inflación, pues a lo mejor un 2, un 3 o incluso un 4% por encima de la inflación, hay muy pocos negocios que hagan eso, pero hay algunos que sí que lo hacen. A largo plazo tienen un efecto extraordinario por esa capacidad de ganar cada año más que la inflación. El ejemplo perfecto es See's Candies, que es una compañía que compraron en los años 70, a principios de los años 70, por la que ópticamente creían que estaban pagando mucho, pero sí que eran conscientes de que estaban comprando calidad. Entonces, gracias a la capacidad de la compañía de subir los precios, a pesar de que la empresa apenas vende el doble en términos de volumen de chocolatinas, es una empresa de chocolatinas, a pesar de que apenas vende el doble, los beneficios se han disparado por más de 20, porque los precios, vendiendo el doble, se han incrementado una barbaridad, se han incrementado más de 10 veces. A inicios de los 70 vendían como $1 y pico por cada pound de chocolate, y ahora más de 10, más de 11, si no recuerdo qué era. Pues esa es la característica principal. Lo que, Pablo, nosotros queremos multiplicar tanto como esos beneficios de See's Candies, desde luego, es nuestra audiencia, y para eso les facilitamos todos los medios posibles. Ya lo saben, nos encuentran en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en las plataformas de Radio, Libertad Digital, en Value School, absolutamente en todos los sistemas y en todas las plataformas que ustedes quieran. Gracias a los podcasts que nos trae IG Market como cada semana. Nos vamos ya a las recomendaciones Value School. Luis Alberto Iglesias, tiempo de tus recomendaciones. Pues vamos allá. Empezamos con una conferencia que nos dio, voy a decir, un joven Pablo Martínez Bernal. Sigue siendo joven, Bueno, más todavía, porque ya fue hace unos cuantos años. Vamos acumulándolos, Luis Fernando. Aquí todos ya cumplimos, peinamos canas. Sí, en fin, luego. Bueno, tú no, que tienes pelazo. En fin, la conferencia se llama Descubriendo a Charlie Munger. Es una conferencia que nos dio Pablo en el Instituto Juan de Mariana, sobre la vida y las ideas de la otra mitad del oráculo de Obama. La recomiendo encarecidamente porque ahí tienen a Pablo durante 1 hora y media respondiendo preguntas, dando información. Esto simplemente sirva, este pequeño programa nuestro de radio, pues de prólogo para ese plato fuerte. Después yo creo que el lugar al que hay que ir para familiarizarse con Charlie Munger es un libro muy conocido entre los aficionados de la inversión en valor que se titula Poor Charlie's Almanac, The Wit and Wisdom of Charles T. Munger, de Peter Kaufman. No está traducido al español, pero se puede titular en español El almanaque del pobre Charlie, la sabiduría y el ingenio de Charles Munger. Es un libro que recopila, como digo, la sabiduría de Charlie Munger. Básicamente es una joya visual porque está editado con unas calidades de lujo y tiene un contenido que creo que se puede llamar atemporal. Después he seleccionado una entrevista muy reciente además, que se ha grabado hace muy poquito, después de la conferencia de Berkshire,
que se titula Charlie Munger's Advice on Investing and Life Choices that Make a Person Wealthy. Es decir, los consejos de Charlie Munger sobre la vida y las elecciones que uno tiene que llevar a cabo para hacerse rico. Es un vídeo de unos 45 minutos donde se ve a Charlie Munger con 95 años en su esplendor, tan sabio y brillante como siempre. Y después, para quienes quieran saber más, y lamento que la mayor parte de la lista de recomendaciones esté en inglés, pero es que hay muy poquito en español, recomiendo una bibliografía selecta que combina recursos de muchas fuentes, que se titula Who is Charlie Munger? Wit and Wisdom from the World's Most Irreverent Billionaire. Algo así como ¿quién es Charlie Munger? La sabiduría y el ingenio del millonario más irreverente del mundo, que es una lista de recursos confeccionada por Shane Parrish, que es el creador de esta especie de isla del tesoro en el océano de la red, que se llama Farnham Street, una web que todos los oyentes nuestros que se manejan en inglés deben conocer y visitar. Y con estas selectas recomendaciones, Luigi, exprimimos el último segundo de programa del día de hoy. No tenemos tiempo para más. Qué lástima, Pablo, te tendrás que venir otro día, si Dios quiere, ya de forma presencial aquí a disfrutar de Tu Dinero Nunca Duerme. Gracias por la pedazo de clase de historia, de inversión y de, en fin, de todo lo que nos traes cada vez que vienes con nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme. A vosotros. Luigi, Domingo, Manuel, de vosotros también me despido hasta la semana que viene. Y a todos ustedes les dejo, como siempre, con la mejor programación, la de Es Radio. Hasta la semana que viene, amigos. Es Radio. Ideas claras. IGE te ha ofrecido este espacio. Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IGE. Elige su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IGE. Opere Turbo 24 con IGE, un proveedor líder del trading online. Busque IGE Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.